Dios le bendiga. Estamos aquí una vez más y vamos a ir de frente a las Escrituras. Génesis 41, versículo 38. La palabra del Señor dice así: Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Una vez más dice Génesis 41, 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Vamos ahora. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Ayúdanos en este día, que en verdad podamos entender el propósito y la razón por la cual tú nos has puesto a cada uno de nosotros en este planeta, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser aquellos en quienes tú pensaste desde antes de la fundación del mundo que estarían obrando en este día presente. Señor Jesús, que mientras escudriñamos tu palabra, seas tú revelándote más y más a nosotros. Oramos a ti, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy día vamos a avanzar un poquito más allá en esta serie Dios en mí, y vamos a analizar otro tema que es muy pero muy importante. Miren, a veces nos hemos preguntado, bueno, está bien, sabemos que Dios tiene a sus escogidos, sabemos que Dios tiene un propósito para sus hijos, sus hijas, pero a veces sucede como que hay lugares o hay sitios o hay personas donde clara y evidentemente se ve que sus vidas y aún donde están son sitios que no tienen nada que ver con la sana doctrina, son personas que nada tienen que ver ni reflejan nada del reino de Dios. Y sucede que a veces, ustedes saben, comenzamos a ver cosas como que pareciera que hay algo de verdad, como que pareciera que hay algo que es de Dios. Entonces hoy día vamos a descubrir, recuerden, que no todo lo que brilla es oro, porque también existe oro para los tontos, oro de tontos. Una vez más recordarles que nos mantengan en oración mientras avanzamos escudriñando la palabra del Señor y buscamos todas estas cosas que Dios tiene para nosotros y podamos elegir con sabiduría cada cosa que les vamos a traer. Recuerden, nos hemos propuesto traer el así dice el Señor, dejando de lado mi opinión, mi punto de parecer y dejando de lado todo tipo de interpretación humana y carnal. Recuerden, cuando traemos interpretaciones humanas, cuando traemos manufacturas hechas de hombres, ¿ve? Lo que estamos trayendo a la iglesia no es cristiandad, sino psicología. Porque cuando queremos aplicar cosas o estudios de hombres sobre los hombres, estamos trayendo psicología. Pero cuando nosotros venimos ante Dios, recuerden, lo único que podemos hablarle a los hombres es cuánto nosotros conocemos de Dios. Y ahí está el éxito de nuestras vidas, el éxito de nuestros ministerios, el éxito de todo, por lo cual Dios nos ha puesto en este lugar. Así que vamos a examinar pues cada una de las escrituras que tenemos para hoy, y con la ayuda de Dios al final de esto, al final del programa del día de hoy, al menos si no tienen todo el cuadro completo, van a tener bastante como para poder responderse a sí mismos aquellas preguntas que antes no hallaban respuesta y a veces hasta los tenían confundidos. Bueno,
En el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 38 que acabamos de leer, ustedes se acordarán de aquellos días cuando José, allá en Egipto, hizo semejante revelación a Faraón. No, nadie pudo revelarle lo que José le reveló. Y si algo pudo reconocer aquel Faraón que permitió que José y sus hermanos y todo el pueblo de Israel creciese ahí en sus tierras, es que este hombre, un líder humano, Faraón, vio que el Espíritu de Dios estaba en José. Él sabía que José era más que sus hechiceros, era más que sus chamanes, y él conocía pues que allá en donde él no conocía, ahí había un Dios poderoso, un Dios verdadero. Entonces, eso es algo que tienen que tener siempre presente, ¿sí? Cuando hablamos de cristiandad, la cristiandad no solamente es un dicho de la boca para afuera, es algo que se puede ver, se puede sentir. Dicen que hasta el miedo se huele, ¿verdad? Entonces la cristiandad también se puede oler. Entonces, si tenemos 5 sentidos naturales para percibir todo lo que nos rodea, la cristiandad, pienso yo, que debe de también ser percibida por esos sentidos naturales que captan lo material. Así que eso es ser personas integrales. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Eso es algo que vamos a poner mucho énfasis siempre. Pero recuerden, tenemos que examinar todos los ángulos y todas las escrituras para ver por dónde es que también nos podemos confundir. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. La escritura dice lo siguiente: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Wow. Temieron al rey porque vieron, ¿qué cosa? Que había sabiduría, pero no de la que abunda por ahí, donde cualquiera trae palabras positivas, unas palabras de ánimo y te dice de vez en cuando unas cosas bonitas. Hay sabiduría humana y hay, miren lo que el pueblo reconocía, que había sabiduría de Dios, ¿ves? Para juzgar. Hoy día la gente emite juicios basados en sus propios criterios personales, hasta donde su intelecto ha podido llegar, pero no hacen nada más que solamente lo que su humanidad los limita. Pero cuando vemos las cosas como Dios las ve, recuerden, Dios es el gran diseñador de todo esto que nosotros vemos. Es más, Dios nos diseñó a nosotros. ¿Y quién más que Dios para conocernos a nosotros mismos? ¿Ves? Así que si algo está mal en la humanidad es porque se alejó de Dios y en consecuencia se alejó de la palabra y dejó de conocer cómo se movía todo esto. Y entonces comenzaron a salir cosas como las que hoy día vemos, ¿verdad? Gente que se casa con otra persona de su mismo sexo. Tenemos hombres con hombres, mujer con mujer. Y hoy día ya no tenemos solo eso, sino que tenemos un sinnúmero de mezclas y pensamientos raros que tenemos. Dice el diccionario, o podemos ir a la academia hoy, han contado como cerca de 100 y pico de generaciones de género que hoy día se pueden contar, y están buscando que todas estas cosas se reconozcan. ¿Ve? Esto es terrible. Bueno, vamos un poco más allá.
Miren, ya vimos a Josué, estamos viendo a Salomón, pero vamos un poquito más allá. En el libro de Números, el capítulo 24, versículo 2, dice lo siguiente: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿De quién está hablando aquí la Escritura? Bueno, pues los que han leído, cuando dije Números 24:2, cuando les señalé esa coordenada, rápidamente dijeron, ese es Balaam. Y bueno, pues sí, estamos hablando de Balaam, aquel hombre cuya mente perversa buscaba solamente una cosa, y no era la gloria de Dios, sino la gloria de sí mismo. Y no dudó, pues, en asociarse con Balac para así conseguirla. Miren, José, Salomón y ahora Balaam. ¿Qué cosa está pasando ahí? Hay algo raro acá. ¿Cómo es que las escrituras dicen que el Espíritu de Dios vino sobre él? Ahora mismo vamos a ver eso. Vamos por parte, ¿sí? Una escritura más. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 10. Miren lo que dice ahí. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿De quién estamos hablando aquí? Bueno, pues estamos hablando de Saúl. Pero hermano, Saúl no es aquel desobediente, necio, que desobedeció vez tras vez y vez tras vez a Dios, sin temor alguno. Bueno, ese mismo, al que Israel nombró como su rey, recuerdan ustedes, por su parecer, quizás hasta por su voz, quizás hasta por su manera de ver. Recuerden, nosotros tenemos que buscar a Dios en su palabra, a Dios como realmente Él es. Acuérdense que las escrituras dicen, aún del mismo Señor Jesús, es un hombre a quien si tú lo ves, no hay atractivo en Él, dice, ¿verdad? Porque lo que atrae en Él es la palabra, lo que atrae en Él es Dios mismo, lo que tú puedes percibir en Él es exactamente todo lo que pertenece al reino de Dios. ¿Ve? Entonces tenemos aquí 4 ejemplos en la escritura que nos dejan ver qué es lo que, o cómo es que más o menos vas a ver que se mueven muchas cosas en este mundo. Y tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. Tienes que abrir bien los ojos, abrir bien los oídos y estar atento de todo lo que perciban tus sentidos. Porque fácil es que cualquier hombre sin el Espíritu de Dios se desvíe. Pero los hijos de Dios, ellos no van a ser engañados. Mucha gente viene y usa esta escritura que acabo de mencionar, que los hijos de Dios no van a ser engañados, y van y se meten, ustedes saben, a cualquier cantina de estas, porque la Biblia dice que una iglesia sin el Espíritu de Dios, una iglesia que está guiada por doctrinas de hombres, es como una cantina, es como Pablo lo señaló. Ahora eso les queda como tarea a ustedes. Pero Pablo señaló a los falsos hombres que predican falsas cosas y cuyo ánimo es otro, ajeno, distinto al ánimo que Dios tuvo de traer su palabra. Recuerden, Dios trae su palabra para volver al hombre a su mente cabal y regresarlo a casa con él. Pero el diablo no, el diablo prefiere tenerlos ahí, sujetos, siempre esclavizados a ellos, a su programa, a sus
propios pensamientos. ¿Ve? Y ahí encontramos pues personas, hombres, siguiendo a otros hombres. Y no se pueden desligar de ello porque, bueno, pues ahí está todo lo que ellos piensan que es su esperanza. Pero miren, nosotros estamos ligados con Dios. La misma escritura dice en el libro de Efesios capítulo 11 que el quíntuple ministerio fue traído aquí con un propósito, y el propósito era la perfección de los santos. Cuando los santos son perfeccionados, entonces ahí ustedes saben, se acaba todo, ¿ve? Y algunos pues ven esto un poco con extrañeza. ¿Cómo que se acaba todo? El ministerio quíntuple tiene un propósito, la perfección de los santos. Entonces cuando ellos sean perfeccionados, entonces se acaba esto. ¿Y ahora cuándo va a ser eso? Bueno, como van las cosas no va a ser muy pronto, pero tiene un propósito. Y no se olviden de eso. ¿Ve? Entonces, tenemos esto. Y es algo que no nos debemos de olvidar. Atentos y siempre chequeando muy de cerca aún lo que nosotros pensamos que está bien, cuando de pronto te vas a dar cuenta que lo que pensabas que estaba bien no está bien, porque tiene que estar bien con Dios, no bien contigo, ni con tu parecer, ni tus puntos de vista particulares. En los años 40, a finales de los 40, este señor allá en los Estados Unidos, Elvis Presley, sale, ustedes saben, y sorprende a todos con el rock and roll, el boogie y woogie. Y para los que hemos visto qué es lo que realmente Elvis Presley era, o quién es Elvis Presley, sabemos que Elvis Presley nos tipifica pues lo que es hoy por hoy un Iscariote, un Judas Iscariote moderno. Y alguno se va a sorprender. ¿Y por qué? Miren, Elvis Presley, para los que no saben, era un muchacho cristiano de una iglesia pentecostal allá en Tennessee. Según dicen muchos, este muchacho tenía, al parecer, mucho, pero muchísimo de Dios en su vida. Y algunos pues se atreven a escribir, era un muchacho con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, les animo que si quieren estudiar esa parte, bueno, estudienla, si no quédense con esto que les digo nada más. Pero Elvis Presley tenía un pastor, su madre, su padre eran cristianos. Pero ¿a dónde vamos? Vamos acá, mira. Entonces, no nos quedamos con esto, ¿verdad? Un Judas Iscariote moderno. Él pertenecía a una de estas iglesias pentecostales, allá donde tú hablabas en lenguas para que, bueno, se pudiera decir que tenías el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Qué pasó? Bueno, Elvis Presley, luego de ser todo lo que me acaban de oír decir de él, y con todo ese destello de gloria aparente en su vida, para los que ya conocemos la historia, este termina siendo alguien que envió más almas al tormento que todas las fábricas de cerveza clandestinas de aquellos días en los años 50. ¿Se dan cuenta? Este hombre pervirtió la mente de pequeños adolescentes de todo el mundo, al grado que las muchachas, las jovencitas, se quitaban sus ropas interiores y se las lanzaban a la plataforma, ¿ves? Para que él pudiese autografiar esas prendas, ¿ves? Eso quizás algunos no lo han visto, pero fue uno de los espectáculos más vulgares, ¿ves?
y, y casi sin censura que se transmitió por televisión a lo largo de todo el mundo. ¿Ves? Eso casi no se muestra, pero es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. Bueno, miren, y este hombre tenía un tipo de movimientos y cosas que ustedes saben, eh, era prácticamente lo que terminaba alborotando a toda esta muchedumbre de seguidoras que él tenía. Pero alguno de ustedes se va a preguntar, oiga, pero el hombre habló en lenguas. ¿Ve? El hombre habló en lenguas. Miren, ¿será el espíritu solo el hablar en lenguas una evidencia de que hay una vida regenerada ahí? Miren, si el Espíritu Santo de verdad hubiera estado en ese hombre, él no hubiera hecho todo eso que hizo. Todos nosotros sabemos que todo lo que él hizo estaba mal. Pero recuerden, no se quede solamente con el primer vistazo de, oh sí, eso parecía de Dios, no. Recuerden, Dios ama lo puro, lo pulcro y lo santo. ¿Sí? Eh, tengan eso presente. Dios ama lo pulcro, lo puro y lo santo. Gloria al Señor. Bueno, vamos avanzando. Mire ahora en Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Wow! Miren, aquí tenemos una de las más grandes perlas que ustedes van a encontrar sobre lo que estamos hablando justo ahora. ¿Ve? La razón por la cual hasta ahorita estamos viendo que cómo puede ser posible que Dios esté en un lugar donde aparentemente Dios no debería de estar, y aparentemente Dios no debería de siquiera ser mencionado en esos medios. ¿Cómo es que sucede? Miren, yo no dudo que este muchacho haya tenido una voz angelical, porque, bueno, tenemos su registro, ¿verdad? Hoy día hay muchos lugares donde todavía ponen los himnos entonados por Elvis Presley, esos himnos que él cantaba a Dios. Y es más, antes de cada concierto, o si él mismo se lo permitía, durante cada concierto, él entonaba un himno a Dios. Y hay muchas grabaciones, hay muchos registros que así lo muestran. Así que eso no es invención, eso no es algo que de pronto se me ha ocurrido, pero ahí está, ¿ve? Ahí está. Dios sea permitiéndonos ver lo que realmente estaba pasando. Miren, Él mismo hace llover sobre justos e injustos. Recuerden, Dios es un Dios de propósito. Él no está simplemente trayendo este tipo de señal o este tipo de evidencia para que vayamos detrás de todo aquello que muestre una señal o una evidencia. No, señores. Miren, cuando Jesús mandó a testificar de dos en dos a sus discípulos, allá cuando eran 70, Él los manda, los envía a libertar a tantos como pudieran. Y es más, Él dice, reciban el Espíritu Santo. Los 70 de dos en dos, los que después le traicionaron, ¿ah? Los que después le dieron la espalda,
Y aún entre ellos estaba Judas, el Iscariote. Entonces, fíjese, había un propósito. Miren lo que dice las escrituras, ¿ah? Que ni siquiera uno solo vino sin traer un testimonio de que, bueno, los enfermos sanaban, los demonios se iban, los hombres eran liberados. Ni uno solo venía sin darle gloria a Dios. Y alguien se va a preguntar, oiga, pero de esos 70 casi todos se fueron. Y de los 12 que quedaron todavía ahí faltaba que se descubriese a Judas. ¿Qué pudo pasar ahí? Oiga, una vez más, el propósito se tenía que cumplir. El propósito se tenía que cumplir. Y además el que estaba haciendo la obra no eran estos hombres malos, sino que eran enviados por Dios. Era Dios el que estaba haciendo la obra. Pero todo esto queda como registro para nosotros, para que sepamos analizar bien la situación. ¿Ve? Es como yo le decía el otro día a alguien, no me recuerdo, que cuando Dios te va a bendecir, hasta el diablo hace el delivery. Recuerden lo que les decía ahora último. Para el que no sabe a dónde va a ir, no existe viento a favor. ¿Correcto? Cuando uno sabe dónde tiene los pies bien puestos, entonces esa persona, ese individuo está seguro. ¿Ve? En Hebreos capítulo 6, en el versículo 4, dice lo siguiente. Vamos a leerlo hasta el versículo 8, ¿sí? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, fíjense ahora acá, los que fueron una vez partícipes del Espíritu Santo, esto es lo que está diciendo la Escritura, y al final terminaron dando espinas y abrojos, terminaron produciendo espinas y abrojos, que dice ahí, son reprobados. Pero es que tú ves que de los 70, luego de que produjeron sus espinitas y sus abrojos, ya no los ves nunca más. Y es más, Judas, cuando mostró lo que mostró, y todos vimos lo que él era, ya no lo ves nunca más. Cuando tú ves allá entrar al aposento alto, ¿cuántos entraron? Vamos a usar criterios aritméticos ya. Los que vieron a Jesús ascender dice que eran como 500. Como 500. Vamos a poner que eran 500. Cuestiones aritméticas. Unos menos, unos más. Vamos a poner que eran 500. ¿Cuántos salieron el día de Pentecostés? 120. ¿Dónde están los 380? Los 380 salieron antes de que sean investidos de poder de lo alto. Salieron con emoción, con imaginación, con mucha fantasía, con mucho ánimo de conquistar el mundo. ¿Ve? Salieron ungidos no por Dios, sino por sus propias vanidades, ¿ve? Por sus propios criterios. Y son estos con los que Pablo más adelante se tiene que enfrentar, porque de algún lado se levanta el ministerio de la iniquidad, ¿ve? Que saben lo que es bueno, pero sin embargo no lo hacen, y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo es que esto se da? ¿Cómo es que esto funciona? Aquí está, te estoy detallando todo. Cuando terminemos el programa, lo vas a poder escuchar, puedes retroceder, avanzar y todo. Pero ahí está todo lo que debes de saber. Ahora, claro está, léete toda la Biblia, es mejor.
estamos en tiempo de cuarentena, aproveche ese tiempo para leer la palabra de Dios. Recuerden, nosotros vamos a hablar de Dios, vamos a aconsejar a la gente de todo lo que nosotros sepamos de Dios. Y cuando tú volteas y ves las iglesias y la manera como predican hoy día, te das cuenta pues que de Dios no saben nada. ¿Ves? De Dios no saben nada. De Dios no saben nada. Miren, entonces todos los que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y luego terminaron dando productos que no eran nada del Espíritu de Dios, fueron reprobados. ¿Ve? Ahí está la cosa. Entonces vamos viendo. Sí, mira, Dios lo usó o fue una bendición de Dios, pero ahora esto es un ser reprobado. ¿Ve? Reprobado. Bueno, vamos a mencionar algo aquí. Ahora, alguien podría decirme, ¿cree usted que esa unción sobre esa gente significa que es la unción del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que decir que sí. El genuino Espíritu Santo de Dios sobre una persona, pero sin embargo, esa persona o esas personas son falsas. ¿Se dan cuenta? Lluvia sobre justos e injustos. Cuando llueve, todos se mojan. Así dice el dicho, ¿verdad? Allá afuera. Entonces, es lo que vemos. ¿Ve? El ministerio de Jesús, un hombre de Dios, ejemplo para todos nosotros que debemos de seguir. Trajo a su lado 380 rebeldes que salieron ahí con imaginación, fantasía, pero no hicieron nada que era del reino de Dios. Y ahí encontramos a todos estos con los que Pablo más adelante tuvo que lidiar. ¿Ve? Esos inicuos que hicieron que los Gálatas se desviasen del propósito, se salieran del camino que Dios ya les había trazado. ¿Ve? Mateo 24:24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Ve? Si fuera posible, aún a los escogidos. Mire, el si fuera posible nos hace inmunes a esas cosas. Entonces, ¿por qué algunos andan como ciegos en pos de este tipo de cosas que nada tienen que ver con Dios? Bueno, es que, mira, vamos a ponerle el tema este del beneficio de la duda, ¿ya? Para que no venga alguien y diga, oh, no, que a todos los ponemos y los mandamos al infierno. No. Todavía no han sido renacidos, ¿ya? Sí, pero hay pastores que también andan así como que no están siguiendo cosa correcta. Les digo una vez más, todavía no han sido renacidos. No tienen el Espíritu Santo. Pero hermano Luis, la Biblia dice, y es más, sabemos que nadie puede predicar si no tiene el Espíritu Santo. Ahí está la cosa. Son ungidos ¿de qué? De sus propias pretensiones personales. ¿Ves? Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar. Miren, es ese ungido con el verdadero Espíritu. ¿Ven? Ese Espíritu Santo puede caer sobre un hombre en su espíritu, pero su alma es su germen, ese germen es la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por dónde viene esto? Bueno, en nuestro espíritu podemos ser ungidos, ¿ves?
pero ahí en el alma hay un germen. El germen es la palabra para el Hijo de Dios, y para el que no es hijo de Dios, esa es su naturaleza, pues. Todos vamos a orar, vamos a caminar de acuerdo a nuestra naturaleza. De pronto viene una bendición, todos, gloria a Dios, aleluya. ¿Ve? Me están captando. Pero tienes que darte cuenta que este nivel de bendición o este nivel de mover del Espíritu de Dios que se da en estos injustos o en estos falsos, es un mover que vemos que opera a nivel espiritual, en el espíritu, no en el mismo núcleo de lo que realmente nosotros somos. ¿Ves? Por eso es que ves un Judas allá poniendo la mano sobre los enfermos, echando fuera demonios y cosas por el estilo, cuando salió entre los 70. Vemos otros que se fueron también, que hicieron lo mismo y cosas por el estilo. Pero luego si vas a las escrituras y ves a Simón el mago del libro de los Hechos, ustedes saben eso, van a darse cuenta que a él le va del todo mal, porque él directamente viene y manufactura algo que ve que hacen los apóstoles de Jesús, ¿ve? Pero él va solo, él no está ungido, él no ha hecho nada como para que podamos ver que el Espíritu de Dios se movió ahí de misericordia, o que había un propósito, capaz había un ser, un predestinado ahí, un escogido junto a él. Nada. Él fue y se enfrentó con ese pitbull que se llama el diablo, y antes que echar él fuera el diablo lo echó fuera a él. ¿Ve? Simón el mago. Entonces, estos personificadores siempre los vamos a tener. Pero eso se ve, esos son los manufacturados. Pero un falso ungido, eso tenemos que verlo con mucho, pero mucho tino. Algunas veces, ¿cuántas veces no hemos visto personas que hablan en lenguas y de inmediato de allá, de la nada, se levanta alguien e interpreta esas lenguas? Bueno, donde se mueve la cosa en orden, ¿eh? Porque hay sitios donde hablan en lenguas y no hay ni interpretación. Pablo dijo, eso es un loquerío, ¿ves? Es algo fuera de orden. Dios no es torpe. Él no va a permitir que alguien se levante en lengua y no hay ni siquiera intérprete. Y cuando vienen esas lenguas no solamente son versículos bíblicos, ¿eh? Porque hay cada cosa y hay cada persona. Siempre hay alguien, siempre hay uno, dice. Así que Dios tenga misericordia. ¿Ve? Dios tenga misericordia. Dios nos ayude. Pero miren, allá el siervo de Dios alguna vez nos contó su propia experiencia con este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde él vio que alguien se levantó a hablar en lenguas y en simultáneo alguien se levantó a interpretar esas lenguas, y él dijo dentro de sí, bueno, pues soy un miserable, yo no puedo hacer eso. Esos hombres deben de ser personas impecables, santas, santos. Entonces, pero vino el Espíritu de Dios y lo redarguyó. Él dijo, anda a chequear cómo es cada uno de ellos. Y él fue y dice que vio que la vida del primero era intachable, impecable, todo era correcto. Y fue luego y vio la vida del otro. Ese era peor que el diablo. O era el mismo diablo. Y entonces él se cuestionó, pero Señor, ¿cómo puede ser esto? Entonces se dio cuenta, es cierto. Dios viene, y cuando Él viene, la bendición cae sobre justos e injustos. Pero eso no es ningún sello, eso no es ninguna evidencia que en verdad pues
sea quien fuera, a quien Dios usó en ese instante, momento, tiempo, es un hijo de Dios toda su vida. No, señores. ¿Ve? No sé si me dejo entender. A veces estamos caminando por las calles y tenemos la urgente necesidad de mover algo y de pronto encontramos una vara de palo por ahí. Usted no sabe si le pasó el perrito encima, pero usted la agarra, tiene que usar eso para mover algo y así, con un propósito. Pero eso no quita que sea algo que usted no debió de agarrar alguna vez o que tenía contaminante. Eso en ese rato no te importa, solamente necesitabas usar eso como un instrumento. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios nos ayude. Pero eso no es garantía de que eso es bendito de Jehová ni cosa por el estilo. Hay que ver la trayectoria, hay que ver la vida, la impecabilidad en palabra, en mover, accionar y todo tiene que ser íntegro, integral. ¿Ves? Entonces, en Efesios 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se dan cuenta? El Espíritu de Dios está constante. Así que usted no puede fallarle a Dios en ninguna manera. ¿Eh? No, pues que estaba en un rato alegre, estaba en un rato de locura personal. Sí, Pablo acaba de decir hace un rato que si tú has sido participante del Espíritu Santo y terminaste produciendo hierba mala, eres reprobado. ¿Correcto? Miren, Jesús fue un hombre igual como todos nosotros, pero Dios estaba en él. Mira, pero Dios estaba en él. La plenitud de Dios estaba en él. Y nosotros, pero nosotros tenemos el Espíritu sobre medida, por medida. Miren, ¿a dónde es que nosotros tenemos que llegar? Fíjate, que Dios esté en nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar. ¿Se dan cuenta? Ese es otro nivel, ya, esa es otra dimensión. Es como cuando uno conoce un poquito más que cualquiera. Bueno, nunca vamos a llegar a conocer todo, completamente todo, pero tener un poquito de información te hace como un poquito privilegiado al conocer cosas que los demás desconocen. Y como dice la escritura, un tuerto en medio de ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, fíjate, si vivimos en medio de un mundo de pecadores y pecadoras, y de pronto tenemos un poquito más de información de la que solemos tener, entonces, por defecto, todos se van a inclinar a decir que este hombre es un enviado de Dios, cuando en realidad no lo es. Hoy día vivimos en un tiempo donde se confunde la información con la unción. Y entonces vemos personas muy informadas y decimos, oh, son muy ungidas. No, señor. Yo he visto tanto demonio bien informado. Te dan citas bíblicas, te dan citas de tal o de esto o de otro, pero son unos tremendos demonios. Y de eso hay un montón en internet y en la vida real también. Oh, mira que es un tremendo hombre de Dios. ¿Por dónde es hombre de Dios y tremendo no es? Es un diablo pequeño que se ha hecho grande porque tú no conoces ciertas cosas que él sí conoce. ¿Ves? Y eso no hace diferencia. ¿Ves? Entonces, eso es algo que tenemos que captar. Jesús, un hombre igual que todos nosotros, pero la diferencia es que Dios estaba en él. Él conocía el fin desde el principio en consecuencia. A él no se le podía sorprender. Y un hijo de Dios no tiene que ser sorprendido. Un hijo de Dios no puede ser engañado. Ahí está la diferencia, pues. Hay mucho personificador o personificadora de hijo de Dios.
y ahí haciéndole barra al mismo diablo, ¿ve? Dándole arenga al mismo diablo. El mismo apóstol Pablo dice que muchos van a estar en el tiempo del fin adorando a Satanás. Lean la epístola de Tesalonicenses. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, hermano, cuando hablamos de un cristiano, fíjate, el cristiano es 100% cristiano, por donde tú lo veas. Él tiene el Espíritu de Dios constantemente. No es que, mira, yo tuve una experiencia con Dios hace 20 años y ahí me convertí. ¿Te convertiste en qué? No es que a veces me da un coraje y quiero matar a la gente y se me sale el viejo hombre y tú sabes, me lleno así de esa unción. ¿Qué unción? Bueno, te unge de un búfalo o de un oso o de un demonio de Tasmania, pero no hay nada de unción de Dios ahí. No es que me da una... No. ¿Ve? Dios nos ayude. Mira, en Juan capítulo 14, versículos del 16 al 20, mira lo que dice ahí. Esto es la oración del Señor, o son palabras del Señor. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es una experiencia, es vida fluyendo todos los días a través de ti. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Wow, eso tiene que ser todos los días un trato recíproco con Dios. Él en nosotros, todos los días. No un día, no hace 3 años, o hace 15 años, o hace 20 años. Todos los días. ¿Ve? Tienes que ver a Dios todos los días en la vida de aquel a quien tú estás señalando como hijo de Dios. ¿Ve? Como hombre de Dios. Yo conozco mucho que parece, dice que es hijo de Dios, pero tú lo ves constantemente y mira qué gran decepción, ¿verdad? Entonces, mira, seguimos con las escrituras. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Wow. Mira, fíjate, Efesios 4:6. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, fíjate, eso es algo que se tiene que ver siempre. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta que le podemos decir a todo el mundo. E incluso a aquellos que dicen que, bueno, son hijos de Dios o que están en nombre de Dios ahí en pie. Hermano, cuando tú de verdad eres un hombre de Dios, no estás ahí para consentir nada que no sea así, dice el Señor. Si tú ves que algo no va conforme a él, así dice el Señor, no es que de pronto voy a arrancar una cizaña por ahí, por arrancar la cizaña no vaya a arrancar un trigo. Oiga, la Biblia dice que ninguno de los que el Padre le ha dado se va a perder. Nosotros tenemos que ser consecuentes con eso. Hoy ya tenemos concilios de pastores llenos
de todo menos de pastores. Y es por eso que las cosas están como están. Y esa asociación respalda cualquier cosa que hagan sus asociados y los subordinados que vienen a ser los creyentes, porque eso es lo que son, subordinados al final. En el reino de Dios no existen subordinados, sino solo a la palabra de Dios. Pero hoy día avalan cada cosa porque hay un sinvergüenza más que el otro hay. Y es la verdad. Uno más malo que el otro, y entonces entre malos se respaldan el uno al otro, porque los malos unidos prevalecerán. Bueno, sí, seguro. Pero, hermano, mire, usted no va a santificar nada leyendo un versículo bíblico o pronunciando una cosita o que otra, o que mira que la revelación, que va a vencer al diablo, que ni 8 cuartos, ¿ve? Lo que va a vencer al diablo es que te pares con él, así dice el Señor, que te pongas a enfrentar el mundo, la vida con él, así dice el Señor. Y así como yo lo digo hoy, no existe concilio de pastores donde yo pudiera estar porque no son pastores. Y en consecuencia, ese concilio no me pertenece. ¿Ve? Un hombre que no ama a Dios lo suficientemente como para renunciar a todo e ir en pos de él, no es alguien digno del Evangelio. Miren, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Una vez más viene Pablo y da un contundente knockout al diablo y a todos sus agentes. Dios es bueno, hermano. Dios es maravilloso. Pero Dios no viene con las cosas a medias. La cosa es completa. Miren, les voy a leer algo aquí. Ahora, esa es la casa en la que Dios habita, no un edificio con una gran campana encima y un campanario alto. ¿Ven? Mas me preparaste cuerpo. Un cuerpo en el que Dios puede habitar, en el que Dios puede caminar, por el cual puede mirar, por el que Dios puede hablar, a través del que Dios puede trabajar. Amén. Un instrumento vivo de Dios, Dios caminando en 2 pies, en usted. ¿Ves? Gloria a Dios. Los pasos del justo son ordenados por Dios, Dios caminando en usted, porque ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Y si en ustedes está la vida de Cristo, ustedes producirán la vida que Cristo produjo. ¡Wow! Eso es tremendo. Eso es tremendo. Sí, es tremendo y maravilloso. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que tiene que ser todos los días predicado. Eso es todo, todos los días tiene que verse eso moviéndose en la vida de la persona. ¿Se dan cuenta? Es como una vez yo hablaba con un ministro extranjero y me dijo una barbaridad, y luego no pasó ni un minuto, me escribió otra vez y me dijo: mira, se me zafó esto, se me salió, no sé, estaba, en ese rato se me metió el diablo. Entonces yo dije: bueno, sí, pero no se te metió el diablo estaba ahí, tienes que buscar a Dios. Primera de Juan 4:4, mira: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Wow, esto es maravilloso, esto es pura, ustedes saben, palabra de Dios, que es un arma poderosa. Miren, Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pablo es enfático. En ningún instante Pablo deja algo al criterio de alguien más.
No, Pablo es enfático. El Espíritu de Dios tiene que estar ahí, Señor. Punto. Jehová Jireh. Miren, tengo unas notas aquí. Dice, pero ahora, Jesús siendo Emmanuel, entonces la vida de Dios estaba en él. Claro, tiene que ser así. Y eso regresa. No solamente la vida de un hombre. Miren lo que está ahora en nosotros. Sino Dios mismo, dice, en la forma del Espíritu Santo, regresa y los hace a ustedes hijos e hijas de Dios. Eso, Dios mismo en nosotros, pero todos los días, constantemente, siempre presente. Eso es algo que no te puedes perder, es algo que no te puedes venir de pronto a decir que no, sin Dios puedes avanzar, igual Dios te predestinó, así igualito te va a llevar. Yo conocí a personas que dicen, no, que así es mi genio, así Dios me lleva, Dios me llamó así, Dios me tiene que llevar así. Oiga, ese pensamiento es como entenebrecido y fuera de lugar en todo sentido. Y nada tiene que hacer con Dios, seguro que sí. Dios nos ayude. ¿Ve? Entonces, se dan cuenta, cuando nosotros examinamos las Escrituras y cuando nosotros vemos todo alrededor nuestro, y queremos decir Dios en mí, bueno, hay que examinarlo, ustedes saben, íntegramente. ¿Ve? Tenemos que ver a 180 grados, ¿ve? 360 grados, perdón. No hay nada que se te deba de escapar. Vamos aquí ya terminando. Ustedes saben que Pablo, allá durante sus días, cuando ministró en la tierra, la gente tomaba pañuelos y delantales de su cuerpo. Un hombre piadoso que era un profeta del Señor. Y la gente le creía tanto, a tal grado que tomaban de su cuerpo paños y los enviaban a los enfermos. Y los espíritus malignos se iban de la gente, fuera del cuerpo del hombre. Salían los espíritus malignos. ¿Qué es lo que podemos reflexionar de eso? Es que Dios en su gente, Dios en su gente, Dios en su pueblo. Vamos a pensar en este otro. Hubo un pescador sencillo, tan ignorante, que ni siquiera sabía firmar su propio nombre. La Biblia dice en Hechos, el capítulo 3, que él era un hombre del vulgo y sin letras. ¿Cómo se llamaba? Simón Pedro. No tenía educación, ni un solo día de escuela. Dios estaba tanto en él, a tal grado que la gente notaba que Dios estaba en él. No solamente decía que Dios estaba en él, la gente lo notaba. Y ellos se colocaban en su sombra. ¡Wow! Y eran sanados. ¿Qué es eso, hermano? Dios en su pueblo, Dios en su gente, Dios en sus personas. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes eso? Eso es maravilloso. Amén. Bueno, pues Dios nos ayude. Oren bastante por nosotros. Nosotros estamos orando por ustedes. Nos vemos una vez más en otro programa. Y bueno, seguimos adelante. Dios tiene un propósito para todo. ¿Sí? Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Bye bye.